¿Cómo están? Saludos, estudiantes. Vamos a continuar con el avance de la materia. Y hoy tenemos el tema 2 programado, el que titula Relación médico-paciente. Entonces, vamos a empezar hablando de este tema que es muy importante para todos los profesionales, tanto en el ámbito de la salud como en cualquier otro rubro, ya que es fundamental el que puedan establecerse lazos de confraternidad, lazos de confianza, lazos de empatía con nuestros pacientes. Por lo tanto, vamos a empezar indicando de que la relación médico-paciente es el eje central del desempeño profesional. Lo había indicado, de cualquier profesión, médico, abogado, ingeniero, etc. Dentro de ya el ámbito médico, cuando nosotros atendemos un paciente dentro de la consulta, debemos preguntarnos qué es lo que hacemos. ¿Es comunicación lo que hacemos con el paciente? ¿O es una entrevista médica? Bueno, lo que nosotros hacemos dentro del consultorio o deberíamos hacer con el paciente es primero una comunicación y a la vez realizar una entrevista. Pero esta debe estar siempre enlazada por lo que va a significar la conexión del médico con el paciente, asimismo el compromiso que él va a asumir, que el médico va a asumir para el bienestar de nuestro paciente. Entonces, la relación médico-paciente básicamente se trata en una conexión y en un compromiso. Una conexión y compromiso que el profesional médico la realiza ya desde su formación, desde el juramento hipocrático que realiza cuando él va a egresar de la Facultad de Medicina y va a jurar servir a la sociedad como médico y sobre todo a los pacientes, al bienestar de los pacientes. Esta conexión y compromiso en la relación médico-paciente debe entenderse de carácter fundamental. ¿Por qué? Porque la medicina, al ser una rama, una ciencia de carácter netamente social, debe siempre contener en su atención el carácter humano, la atención humana que el médico debe brindar al paciente, respetando siempre todos los contextos diferentes que pueden existir dentro de esta relación, ya sea contextos en cuanto a cultura, en cuanto a idioma, en cuanto a color, en cuanto a grado de instrucción, etc. Últimamente se ha deteriorado esta relación médico-paciente que debería existir de manera ideal. Algunos factores que pueden dar respuesta a este deterioro dentro de la relación médico-paciente está la tecnología y la asimetría de la relación. ¿A qué nos referimos con que la tecnología interfiere o deteriora una buena relación médico-paciente? Si sabemos que la tecnología avanza
y la tecnología se crea para facilitar las cosas. Bueno, esto depende mucho del buen uso que se le puede dar a la tecnología. Si nosotros damos un buen uso a la tecnología, vamos a tener una satisfactoria relación médico-paciente. Pero si, por ejemplo, nosotros en lugar de asumir una entrevista, un diálogo, una comunicación con nuestro paciente larga y fluida y detallada de todos los padecimientos que él puede estar sintiendo, en lugar de hacer un buen examen físico del paciente, revisar desde la cabeza hasta la punta de los pies, simplemente nos limitamos a solicitar apoyo tecnológico, es decir, exámenes de laboratorio, exámenes de gabinetes, radiografías, tomografías, dejando de lado la parte fundamental que es la entrevista con el paciente, su examen físico del paciente, nosotros vamos a deteriorar esta relación porque obviamente el paciente está esperando que el médico le escuche, que el médico se adentre del problema de salud que está teniendo en ese momento el paciente. Incluso el paciente está esperando cierto apoyo, cierto alivio en el médico. Pero si este simplemente le dice de que le va a realizar un montón de exámenes sin siquiera entender la aflicción que tiene nuestro paciente, sin siquiera realizar un examen físico que demuestre al paciente de que el médico le está revisando, está prestando atención en su caso. Si el médico directamente deriva o se apoya en la tecnología, obviando esta primera parte, está deteriorando esta relación médico-paciente de manera importante. Otro aspecto es la asimetría de la relación. Esto se refiere a que, bueno, el médico asume un papel de persona toda omnipotente que ostenta todo el poder y el paciente, la persona desprotegida, desvalida, que debe someterse a asumir el papel de sumisión para que puedas recibir una relativa atención por el médico. Entonces, este papel o esta asimetría entre quien tiene todo el poder y toda la sumisión, obviamente va a deteriorar esta buena relación médico-paciente, ya que el paciente va a estar asustado con el médico, de repente no le va a decir datos que son de importancia fundamental para establecer o llegar a un diagnóstico, o tal vez en cuanto al tratamiento, el paciente solo va a escuchar, el médico le va a indicar que consiga algunos medicamentos que el paciente tal vez por temas económicos no va a poder realizarlos. Se va a cortar el diálogo, la comunicación, la relación fluida que debe existir entre ambos y por lo tanto va a haber una mala relación, un deterioro de la relación médico-paciente. Bueno, dentro de la relación médico-paciente podemos indicar también que a medida ha ido evolucionando este campo, se han ido también creando algunos paradigmas. Dentro de estos paradigmas relacionados al tema de la relación médico-paciente, destacamos dos: el paradigma biomédico cientificista y el paradigma sociológico humanista. El paradigma biomédico cientificista básicamente está centrado en la atención de la enfermedad. El paradigma sociológico humanista está centrado en el cuidado de la salud. Entonces, vamos a pasar a diferenciar estos dos paradigmas. Los vamos a explicar. Dentro del paradigma biomédico cientificista,
Básicamente vamos a decir de que el médico se limita a recibir a los pacientes en el consultorio del hospital. ¿Para qué? Para atender la enfermedad que trae al paciente. En el paradigma sociológico humanista se trata de evitar esto, ya que este paradigma está centrado en el cuidado de la salud, no la atención de la enfermedad. Es decir, en el paradigma biomédico cientificista, el paciente ya viene enfermo al hospital, es decir, el médico espera en el hospital al paciente enfermo para su atención. En cambio, en el paradigma sociológico humanista se trata más que todo de prevenir y cuidar la salud. Y por lo tanto, el médico no va a esperar en el hospital, sino el médico debe ir a cuidar la salud de los pacientes, y se puede realizar esto mediante las visitas domiciliarias. Entonces, son los dos paradigmas de la relación médico-paciente que se han creado que se han creado para este fin. Ahora, habíamos hablado de que el paradigma biomédico cientificista está centrado en la atención de la enfermedad y el paradigma sociológico humanista está centrado en el cuidado de la salud. Debemos entender de que atención y cuidado no es lo mismo. Cuando vamos a dar un ejemplo para tratar de entender a qué nos referimos cuando hablamos de atención y a qué nos referimos cuando hablamos de cuidado. Por ejemplo, tenemos un bebé y tenemos a la mamá del bebé que está a cargo de él. Y bueno, en la casa la mamá está haciendo los quehaceres domésticos y el bebé llora. Y la mamá escucha el llanto del bebé y va a atenderlo. Nuevamente llora el bebé, nuevamente vuelve a atenderlo la mamá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está realizando una atención a la demanda del bebé en ese momento. Cuando el bebé se siente mal, llora, la mamá va y lo atiende. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sería que la mamá cuide al bebé y no lo atienda? Sería de que la madre, sin esperar a escuchar el llanto del bebé, cada cierto tiempo vaya a ver cómo está este, justamente para evitar que el bebé entre en llanto, entre en un periodo de malestar y llore. Entonces, en este caso, la mamá está cuidando al bebé, no lo está atendiendo. Entonces, para ya fijar bien el conocimiento, vamos a decir que el paradigma biomédico cientificista está centrado en la atención ¿de qué? De la enfermedad. El paradigma biomédico cientificista informa sobre la gravedad en relación directa con el deterioro biológico que padece. Esto es muy importante. Un paciente, en este caso, va a estar más grave cuando mayor deterioro biológico tenga. Esto dice el paradigma biomédico cientificista. El paradigma sociológico humanista. Este está centrado en el cuidado de la salud. Por lo tanto, va a valorar el deterioro biológico también, pero de acuerdo a su impacto sobre la calidad de vida. Esto es importante. No únicamente va a informar
o va a tomar en cuenta el deterioro biológico para establecer la gravedad de la persona, sino va a valorar este deterioro biológico, pero de acuerdo al impacto que este deterioro ocasione en la calidad de vida de la persona. Si la calidad de vida de esta persona no está afectada por este deterioro biológico, entonces el daño va a ser mínimo. No importa de que el deterioro biológico sea un deterioro biológico grande. Ahora, el eje de este paradigma constituye la calidad de vida. Eso es muy importante. El eje del paradigma sociológico humanista está cimentado en la calidad de vida. El objetivo dentro del paradigma sociológico humanista es proporcionar el mejor cuidado a las personas. El mejor cuidado que les permita a estas personas desarrollar su proyecto de vida. Por ejemplo, vamos a hablar acerca del deterioro biológico y lo vamos a relacionar tanto el deterioro biológico dentro del paradigma biomédico cientificista y el mismo deterioro biológico dentro del paradigma sociológico humanista. Por ejemplo, tenemos el caso del deterioro biológico de Stephen Hawking. Este es un paciente cuadrapléjico, afásico, con incontinencia de esfínteres y es alimentado por sonda. Este es el deterioro biológico que presenta Stephen Hawking. Ahora, si se interrumpe el proyecto de vida, está enfermo. Si no se interrumpe el proyecto de vida, no modifica su condición de salud. Vamos a explicar esto. Para el paradigma biomédico cientificista, Stephen Hawking va a ser considerado un paciente terminal gravemente enfermo. ¿Por qué? Porque el paradigma biomédico cientificista toma en cuenta únicamente el deterioro biológico. Pero el paradigma sociológico humanista, ¿qué dice? De que si este deterioro biológico va a interrumpir el proyecto de vida del paciente, efectivamente sí va a estar enfermo. Pero si no interrumpe el proyecto de vida este deterioro biológico, entonces no se va a modificar la condición de salud de este paciente pese al deterioro biológico existente. Por lo tanto, para Stephen Hawking, para el paradigma biomédico cientificista, es un paciente terminal gravemente enfermo por el deterioro biológico que presenta. Pero para el paradigma sociológico humanista es un paciente sano, pese al deterioro biológico que presenta. ¿Por qué? El mismo Stephen Hawking lo dice. Tengo algunos problemas, pero me siento bien. ¿Por qué? Porque no ha modificado su proyecto de vida. Él es un personaje autor de la teoría del agujero negro que en gran parte de sus expectativas, de su proyecto de vida, lo ha cumplido. Entonces, para el paradigma social humanista es un paciente sano. Es así de que debemos tomar en cuenta de que la enfermedad es la circunstancia personal que interrumpe el proyecto de vida. Eso es la enfermedad, es aquella circunstancia personal que va a interrumpir el proyecto de vida de la persona. Debemos entender de que no existe relación directa entre la magnitud del daño biológico y la magnitud del daño sobre el proyecto vital, ya que pequeñas modificaciones biológicas pueden destruir el proyecto de vida de una persona y otras modificaciones biológicas de mayor magnitud pueden no afectarla. Por ejemplo, esta persona, vemos una persona que
de cierta forma ha alcanzado su proyecto de vida, pese a no contar con piecitos. O un pianista, por ejemplo, que ha perdido un dedo, va a ver su proyecto de vida más comprometido que una persona que no utiliza ese dedo así de manera tan importante. Entonces, eso debemos tomar en cuenta, de que no hay relación directa entre la magnitud del daño biológico y la magnitud del daño sobre el proyecto vital. Entonces, no es el valor de la glicemia, no es el valor del hematocrito, de la presión arterial, lo que define la calidad de vida, sino la calidad de vida va a ser un valor percibido, íntimo, propio de la persona. Y si la calidad de vida de esta persona es adecuada, entonces podemos decir que estamos ante una persona saludable. Entonces, vamos a definir qué es la calidad de vida. En sentido general, la calidad de vida es buena vida. La calidad de vida es un valor percibido como estado saludable. Quien tiene buena calidad de vida va a estar saludable. Kahneman define: la calidad de vida de una persona es buena cuando sus esperanzas y expectativas coinciden con sus logros. La OMS define la calidad de vida como la percepción que tienen los individuos de su posición en la vida, tanto en el contexto de la cultura y sistema de valores en el que viven, es decir, en su pequeño ambiente, y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones. Bien, entonces, una vez entendidos estos paradigmas biomédico, cientificista y sociológico humanista, en torno a estos paradigmas se han desarrollado dos sistemas de salud, obviamente diferentes por el paradigma que ambos representan. Es así que el sistema de atención de la enfermedad va a estar regido por el paradigma biomédico cientificista y el sistema de cuidado de la salud va a estar regido por el paradigma sociológico humanista. Ambos paradigmas van a tener características diferentes y la identificación del profesional de salud con uno u otro paradigma obviamente va a derivar en dos relaciones médico-paciente distintas. El paradigma o el sistema de atención de la enfermedad va a caracterizarse porque va a ser biologicista, individualista, pragmática y autoritaria. El sistema de cuidado de salud va a ser caracterizado por tener entre sus ramas el ser biográfica, el ser sociológica, el ser dogmática y el ser responsable. Vamos a explicar estos aspectos. El sistema de atención de la enfermedad es biologicista. ¿Por qué? Porque va a focalizar su atención principalmente en los órganos y sistemas, es decir, va a enfocarse netamente en el aspecto biológico de la persona. La estrategia dentro de este sistema de atención va a ser la entrevista médica o va a ser el interrogatorio médico de acuerdo a un protocolo ya estructurado. Es decir, el médico interroga al paciente, el médico pregunta y el paciente responde. Para el sistema de atención de la enfermedad dentro del aspecto biologicista, el enfermo va a ser el órgano,
no la persona. Es decir, el paciente ingresa al consultorio y si nosotros seguimos este sistema de atención de enfermedad, vamos a realizar un interrogatorio médico en el cual simplemente nos vamos a enfocar. ¿Dónde le duele? Me duele por aquí, por el abdomen. Debe ser mi hígado, doctor. Ah, ya. Entonces nos vamos a enfocar únicamente en el hígado. Pero no le vamos a preguntar al paciente, ¿y por qué cree que le duele? ¿Usted bebe o consume alguna sustancia? ¿O qué problemas tiene? ¿Por qué estas conductas? O sea, no vamos a entrar mucho en lo que es el paciente como ser humano, sino lo que vamos a hacer es directamente atacar e interrogar y explorar lo que es ese sistema u órgano enfermo. En cambio, el sistema de cuidado de salud es biográfica. ¿A qué se refiere? De que tanto el momento actual tiene, o que el paciente no es un paciente que llega directamente enfermo al consultorio y desde ahí empieza su vida. No, sino que el momento actual en que viene el paciente al consultorio tiene tanta importancia como el momento anterior vivido del mismo, o sea, del paciente, ya que en esta historia anterior suelen haber datos que nos pueda hacer entender la situación actual del paciente, el padecimiento actual que éste tiene. De repente este hígado está alterado porque el paciente bebe todo el tiempo. ¿Y por qué bebe todo el tiempo? Porque seguramente tiene problemas económicos, emocionales o algo. Entonces, este tiene una historia de vida previa al momento en que esté en el consultorio y eso es bueno averiguarlo. Eso es bueno establecerlo, conversarlo, porque esa es una adecuada relación médico-paciente. Por lo tanto, aquí no va a ser el interrogatorio, la estrategia de entrevista médica. Es decir, no va a tener el médico un protocolo estructurado, rígido, de una batería de 10 preguntas al paciente y le va a decir al paciente, le va a preguntar, sino va a consistir en una anamnesis, que quiere decir, el médico va a ayudar a recordar al paciente. Le va a lanzar preguntas abiertas, las cuales el paciente va a recordar y nos va a empezar a dar los datos relativos no únicamente a este órgano o sistema enfermo, sino nos va a también dar datos que nos puedan llevar a pensar qué ha podido pasar con él y a relacionar con este órgano o sistema enfermo. Entonces, para este sistema de cuidado de salud, el enfermo no es el órgano, el enfermo es la persona y por lo tal debemos tratar a la persona en primera instancia para que después recién nosotros vayamos a ver la afección también del órgano. El sistema de atención de la enfermedad es individualista, ya que la enfermedad en este sistema de atención es considerada como un problema individual. La única persona culpable de la enfermedad en este momento es el mismo paciente. No tome en cuenta un contexto social, sino en este sistema lo que indica de que el paciente está enfermo por las perversiones que él presenta, tanto en su hábito como estilo de vida, que son únicamente responsabilidad del paciente. Por lo tanto, el único culpable de su enfermedad es él. La atención está centrada en las consecuencias, es decir, en que esté enfermo el paciente, no en las causas, no en el por qué esté enfermo el paciente. En cambio,
En el sistema de cuidado de la salud, vamos a decir que es sociológica. ¿Por qué? Porque dentro de este sistema se considera de que no puede existir un individuo completamente sano dentro de una sociedad enferma, ya que el hombre vive en sociedad. Y las estadísticas lo muestran así. La morbimortalidad, el 40% el estilo de vida no saludable, 30% factores ambientales, 20% factor biológico, 10% deficiencias en la atención de la enfermedad. Son varios factores que influyen en la enfermedad y en la mortalidad del paciente y varios de ellos son factores externos al paciente, no son enteramente responsabilidad del paciente, ya que el 30% los factores ambientales no dependen exclusivamente de un solo paciente, depende de toda una sociedad. Las deficiencias en la atención de la enfermedad también. Entonces, debemos tomar en cuenta esto, de que no existe un individuo sano en una sociedad enferma. Por lo tanto, el individuo no es el único culpable de la enfermedad. El sistema de atención de la enfermedad es pragmático. ¿Por qué? Porque el médico dice, hay una solución para cualquier problema y no importa el costo. Se prolonga la agonía y no la vida. En cambio, el sistema de cuidado de salud es dogmática porque investiga cómo el paciente simboliza la enfermedad y le permite actuar con eficacia simbólica del hombre que acompaña a otro hombre, completando y enriqueciendo la eficacia del tratamiento biológico. Entonces, explicamos. El sistema de atención de la enfermedad es pragmática. ¿Por qué? Porque nos dice de que hay una solución para cualquier problema. Es decir, se realiza un tratamiento biológico al costo que sea. No importa si el paciente está sufriendo o no. Lo que va a conllevar a que lo que va a prolongarse va a ser la agonía y no una buena vida del paciente. En cambio, en el sistema de cuidado de la salud, lo que se trata de hacer es tratar también complementar este problema que se está intentando solucionar a cualquier costo, tratar de llevarlo a un aspecto más humano. Es decir, ver cómo este paciente o ver qué piensa este paciente en relación a su enfermedad, a su estado actual y al tratamiento que el doctor le está proponiendo. No es darle medicamentos, no es decirle tome estas tabletas porque si no se va a morir y si no toma, entonces busque otro médico y deslindo responsabilidad, sin dar otras alternativas al paciente. Lo que se debe hacer, según el sistema de cuidado de la salud, es de que el médico debe conformarse en un hombre que acompaña a otro hombre, lamentablemente con problemas de salud. Si el médico, si el paciente no acepta el tratamiento en primera instancia propuesto por el doctor, entonces en este sistema de cuidado de salud, el médico no abandona al paciente. Lo que hace es buscar otras alternativas para que este paciente pueda sobrellevar mejor su problema de salud.
El sistema de atención de la enfermedad es autoritaria porque el médico ordena el curso de la acción y el paciente debe cumplir. No existe dentro del paciente libre albedrío. En el sistema de cuidado de la salud es responsable. ¿Por qué? Porque el médico va a informar sobre los beneficios y va a advertir también acerca de lo perjudicial del tratamiento. No va a obligar ni juzgar al paciente si es que ni lo va a abandonar si es que este paciente no sigue sus recomendaciones. Va a buscar siempre el médico nuevos puntos de equilibrio y se va a concentrar sobre todo en mejorar la calidad de vida del paciente. Siempre va a dar opciones. Dentro de la relación médico-paciente debemos hablar también acerca de los componentes éticos, ya que la ética marca las pautas o principios del obrar humano, es decir, un obrar correcto, y por lo tanto el médico debe ser ético en la atención con sus pacientes, es decir, obrar correcto. Dentro de los componentes de la relación médico-paciente vamos a mencionar diferentes, como ser la autonomía. ¿Qué quiere decir? Que existen elecciones y que el paciente puede elegir entre distintas alternativas. Es decir, el paciente debe tener esa capacidad de autodeterminación y el médico debe tener la capacidad de dar diferentes opciones y alternativas. El médico, cuando se basa, cuando se rige dentro de un carácter ético, aparte de generar autonomía, también debe generar beneficencia. ¿Qué quiere decir? El médico siempre debe hacer el bien. El médico no debe perjudicar al paciente, nunca provocar daño en el paciente, es muy importante. Debe tomar en cuenta también el tema de utilitarismo, es decir, la necesidad de considerar el empleo más apropiado de los recursos y que sea más beneficioso para el paciente. No es cuestión de darle un montón de medicamentos o de estudios sabiendo de que solo algunos de ellos van a ser de relativa importancia o van a ser importantes para el paciente. Por lo tanto, debemos también nosotros ser conscientes y ser más generosos en este aspecto. Equidad y justicia, es decir, el médico debe siempre tener un reconocimiento del equilibrio en cuanto a sus pacientes, no favorecer el trato o en el trato a una persona perjudicando a la otra. Y finalmente, dentro de los componentes éticos, muy importante están las leyes deontológicas, que son las normas y reglas de cumplimiento obligatorio que debe seguir el médico y que están inmersos en un código deontológico, cosa de que si el médico incumple estas leyes deontológicas o estas normas y reglas, va a verse procesado o va a verse sometido ante un tribunal de ética médica para su posterior sanción. Dentro de la asociación con el paciente es importante que obtener la información que facilita el diagnóstico del tratamiento. Es bueno asociarse con el paciente para eso, también para proporcionar a este paciente la información sobre su diagnóstico, para acordar con el paciente la conducta terapéutica, para establecer un esfuerzo colectivo para un cambio de conducta saludable y prevención de la enfermedad, y para apoyar las necesidades tanto emocionales y espirituales inherentes al impacto de la enfermedad. Por ello, nosotros debemos establecer siempre una buena asociación con el paciente para poder alcanzar estos objetivos. Hay algunos factores que mejoran la comunicación con el paciente, como por ejemplo, una actitud excesivamente formal del médico va a inhibir la capacidad de comunicación del paciente. Ya también una conducta excesivamente informal o descuidada del médico no va a inspirar confianza en el paciente. Debe ser el médico cuidadoso con las palabras, ya que lo que puede parecer inocuo para él va a ser de vital importancia para el paciente. El médico debe ser consciente de las limitaciones tanto intelectuales como emocionales de los pacientes, sobre todo al plantear las preguntas en la entrevista médica y al transmitir la información.
El rostro del médico no debe ser inexpresivo, pero también es bueno de que se eviten los gestos de alarma, de sorpresa, de risa o muecas que pueden incomodar al paciente. Debemos tener claro de que nuestra actitud no verbal tiene tanta importancia como nuestras palabras. Debemos garantizar la confidencialidad de la información. Es conveniente que sea siempre el propio paciente quien vaya a contestar nuestras preguntas en el momento de la entrevista médica, no el papá, la esposa ni otra persona. Y si es necesario, nos vamos a apoyar con un intérprete cuando haya problemas de idioma. Bueno, finalmente vamos a indicar de que debemos nosotros practicar una medicina humanista que se sostiene sobre la perspectiva de equidad, que respeta la expresión de la autonomía, que es compasiva con el sufrimiento y comprensiva de la complejidad, que busca ante todo el beneficio y bienestar del paciente y pone al servicio de ello con responsabilidad su saber y competencias. Entonces nosotros esperemos practicar una medicina humanista ya de aquí a poco que nosotros ya vayamos a ser médicos. Entonces, ese es el tema programado para hoy. Espero que se haya comprendido y nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen día. Saludos. Chao.